Vamos a dar paso a la primera comunicación que la imparte Javier Gómez, que se llama Análisis de conducta en el ámbito aplicado. Odio empezar. Vale, a ver. Mi objetivo un poco con esta comunicación es reflejar algunas reflexiones que parten de mi experiencia como estudiante de psicología, especialmente del área de la orientación educativa y además como interesado en el análisis de la conducta. Me llamo Javier Gómez, en redes sociales pues mi nombre es Mariconducta, a lo mejor me habéis visto por ahí y pues bueno. Entonces, para empezar, os quiero contar una anécdota que surge en mi defensa del TFM. Mi máster fue el de formación de profesorado y el TFM se llamaba Desarrollo de un plan de salud mental en un instituto, básicamente. La mayor sorpresa en esta defensa fue que la mayor crítica que me hace el tribunal es que me he equivocado de máster. Que el objeto de intervención que yo había escogido no pertenecía al ámbito de la educación, sino que era algo de, con sus palabras, del máster de Psicología General Sanitaria. Entonces, a mí esta idea de primeras pues me cabrea bastante y me genera contradicciones como analista de conducta. Entonces, yo creo que esta idea se podría basar principalmente en dos ideas erróneas. En primer lugar, podría ser pues, que es negacionista de los problemas psicológicos en el ámbito educativo, en plan, esto aquí no sucede, no es nuestro problema. O, por otro lado, ignorante del papel que tiene el contexto educativo en la intervención en el comportamiento. Creo que, en último lugar, esta idea se apoya en la idea de la separación de las disciplinas. Es decir, que yo en el contexto educativo intervengo así y tú en el contexto clínico intervienes así y no es nuestro problema lo que hagamos. Como mucho nos mandamos un correo y nos contamos, pero poco más. Entonces, bajo esta idea de la separación de las disciplinas, yo me quedo pensando sobre ello. Y quería pues reflexionar si desde el análisis de la conducta está paradigma como de separar las disciplinas de forma tan sólida como psicología de la educación, psicología clínica, etcétera, tiene sentido. Entonces, para ello voy a partir de una premisa básica, que sería, pues, del análisis de la conducta, define pues, que el comportamiento es comportamiento en todos sus contextos. Y, por lo tanto, este se rige, se explica por las mismas leyes de comportamiento. Así, el comportamiento considerado como educativo, como podría ser pues, aprender a leer, estudiar, liarla en clase, sería el mismo, o sea, estaría explicado por las mismas reglas que el comportamiento del contexto clínico, como la ansiedad, depresión, etc. Entonces, si partimos de esta premisa, ¿cómo de sentido o cuánto sentido tiene la división de las disciplinas en psicología, desde el análisis de la conducta? Esta división en ramas de conocimiento. Pues yo, en mi opinión, deberíamos partir del análisis de la conducta como un marco común de entendimiento del comportamiento. Así, el estudio desde el análisis de la conducta debería abordar la totalidad del comportamiento humano, entendiendo que aparecen diferentes contextos en los que probablemente se genere un conocimiento propio que parte también de la interacción con otras disciplinas, como por ejemplo en educación podría ser la sociología, la pedagogía, etc. Pero nunca olvidar que venimos de un punto, que es el análisis de la conducta, que es nuestro marco para entender todos estos contextos y su forma de intervenir. Pero, pues aquí me surge a mí la pregunta, si yo doy como este razonamiento, como por supuesto, si este es el camino que está siguiendo actualmente el análisis de la conducta. Entonces, pues, mi conclusión es un poco que no. Que si ya el panorama que tenemos en la psicología es bastante circo y que el análisis de conducta llega poco al ámbito clínico, pues en el resto de ámbitos como el educativo, el social, trabajo, deporte, pues no se conoce. Básicamente. Entonces, pues quiero reflexionar sobre qué consecuencias tendría que el análisis de la conducta no llegue a todos los contextos de intervención y esta división de disciplinas en relación a cómo se configura el análisis de conducta.
En primer lugar, pues que dividir los objetos de estudio de forma tan estanca lo que lleva es a que cada uno genere como epistemologías, o sea, forma de acercarse al conocimiento, y conocimientos y entendimientos del comportamiento muy diferentes que en muchas ocasiones son incompatibles entre sí o contradictorios. Un ejemplo sería, pues, por la parte que a mí me toca, que en la educación casi todo lo que está generado a nivel de conocimiento es el constructivismo, el análisis de conducta no existe. Por otro lado, aquí voy a lanzar un poco de bomba, pero si tú, cuando se hace esta división de disciplinas, si tú analizas como qué le toca a cada uno, a la psicología clínica, pues casualmente, como su ámbito de intervención y de estudio, casualmente es lo que históricamente ha sido ámbito de la psiquiatría, la medicina, etc. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es, si bien defendemos que estamos en contra del modelo biomédico, nuestro modelo de intervención no se separa tanto del modelo que históricamente ha surgido desde el modelo biomédico. Entonces, deberíamos repensar como analistas, pues, si esto es lo que queremos. Esto se ve reflejado, pues, que la formación en análisis de la conducta generalmente está siempre dirigida al ámbito clínico. Como en la autónoma, pues la optativa forma parte del itinerario de psicología clínica, que los másteres de ITEMA o cursos de ITEMA, pues también clínica, contexto terapéutico, etcétera, también Libertia. Pues también se dirigen al ámbito clínico, o sea que esto no es malo, ¿vale? Pero... Vale, ¿y qué pasa? Pues que en mi opinión, si tú divides como los campos de intervención de forma tan artificial, porque luego la realidad, las barreras que los separan no son tan sólidas, lo que haces es hacer intervenciones bastante pobres, que no abordan como la totalidad del contexto o el comportamiento. Y especialmente yo quiero abordar por la parte de la educación, y es qué pasa cuando esos comportamientos que históricamente nombramos clínicos aparecen en el contexto educativo. Porque, si bien recordamos lo que me habían dicho a mí el TFM, como que eso no es nuestro problema, si tú consultas normativa y cosas así, aquí me pongo oposiciones, pero bueno, voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, en el protocolo de acoso que se publicó el año pasado para la Comunidad de Madrid, entre las funciones que entre las actuaciones que hay que hacer con los alumnos acosados, se dice que hay que hacer intervención con el orientador para el apoyo emocional, para la recuperación psicológica, el entrenamiento en habilidades sociales, etc. Pues que esto suena un poco a lo que podría hacer en contexto clínico, ¿no? También en la normativa de convivencia se especifica que entre las funciones del orientador está el diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia. Aquí pone esto, pero se refiere a problemas con trastornos graves del comportamiento. Y también, pues, que cuando la Comunidad de Madrid publica una guía para actuaciones en el plano de emociones, bla, bla, pues las actuaciones que propone suelen ser un poco hippie-flauticas. En plan, el bazar de las emociones, diario emocional, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que intervenir en esto, pero no es tu función, pero sí es tu función, pero sí, pero no? Pues que no tienes formación para ello y te ves en un circo y tirar de donde puedes. Y eso, pues me vuelvo a lo de antes, que probablemente las intervenciones que se realicen sean pobres. Y cuando una intervención es pobre, aumenta el riesgo de generar daños en la persona en la que tú estás interviniendo. O sea, sí, iatrogenia. Y también que hay muchas actuaciones que se hacen en el contexto educativo que, como nos lavamos las manos, simplemente son contención. Por ejemplo, en el protocolo de autolesiones se dice, pues, que cosas que hay que hacer es medidas de seguridad generales relacionadas con el acceso del alumno a dependencias diferentes al aula. O abajo pone especificar procedimientos de supervisión en periodos no estructurados, bla, 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 como el baño. Pues bueno. Entonces, mi conclusión un poco con esta comunicación es que hay que repensar la figura del analista. Yo lo que propongo un poco es, pues eso, el analista como un experto en el comportamiento que entiende las potencialidades que tiene cada contexto de intervención y que utiliza la modificación de conducta como tecnología propia de intervención.
pero entendiendo pues que el comportamiento es comportamiento en todos sus contextos y que el perfil formativo, si bien tendrá diferentes conocimientos propios, pues que no puede ser que se generen pues eso, como disciplinas separadas. También la reivindicación de que el uso de técnicas de intervención o el análisis funcional no clinifican una intervención, que si tú, por ejemplo, en una acción tutorial utilizas un moldeamiento verbal, pues no estás haciendo terapia, estás haciendo un moldeamiento verbal. Y también, por último, pues que como analistas tenemos que ser coherentes con nuestros principios y nuestras reivindicaciones. Que si decimos estar en contra del modelo biomédico, no podemos repetir el modelo de intervención que nos viene dado por el modelo biomédico. Y ya está. Vamos a dejar las preguntas de todo el bloque para el final, ¿vale? Pues muchas gracias, Javier. Damos paso ahora a la ponencia de Alicia Alonso, que se llama Análisis macrocontingencial de la resiliencia en padres con hijos con autismo aplicando análisis funcional. Adelante, Alicia. Antes de comenzar a exponer el trabajo, quiero decir que me siento, como ha dicho Miriam antes, bastante impostora, porque voy a exponer delante de varias de las personas que han sido referentes para mí desde el primer día que entré en la carrera y estoy segura de que van a continuar siéndolo. Y considero que es fundamental dar visibilidad a las familias de hijos con autismo y, sobre todo, a las necesidades específicas que puede tener esta población. Por todo ello, voy a exponeros mi trabajo Análisis macrocontingencial de la resiliencia en padres de hijos con trastorno del espectro autista aplicando análisis funcional. Antes de comenzar, me gustaría explicaros que mi interés o mi motivación para involucrarme en este trabajo parte de mi experiencia trabajando en voluntariados atendiendo a personas con autismo. Vivir esto me llevó a preguntarme ¿cómo se pueden adaptar los padres a las diferentes demandas que implica tener un hijo con autismo? Y más importante para nosotros, ¿cómo desde la psicología podemos ayudarles para fomentarles este proceso de resiliencia? A través de este trabajo he conseguido aprender que la resiliencia es un constructo complejo, dinámico y dependiente de múltiples variables, ya no solo individuales, sino familiares, sociales e incluso comunitarias. Los objetivos que he pretendido seguir con este trabajo han sido 3. En primer lugar, hacer un recorrido histórico-conceptual de la definición de resiliencia en familias de hijos con TEA, en padres. En segundo lugar, ofrecer una definición funcional de la resiliencia en padres de hijos con TEA. Y finalmente, presentar y describir las principales variables disposicionales como factores protectores para el desarrollo de repertorios comportamentales favorecedores de resiliencia. Una de las cosas que más me ha llamado la atención al realizar este trabajo ha sido el enorme proceso de cambios que ha tenido el término de autismo a lo largo de la historia. La primera persona en hablar de autismo fue Leo Kanner en el año 1943, considerado el padre del autismo. Aludía a personas que tenían deterioro en el desarrollo cognitivo y del lenguaje y déficits en la interacción social. Además, consideraba que el autismo se debía en gran medida a la falta de afecto de los padres. Junto con Kanner aparece Asperger, quien define el síndrome de Asperger. A diferencia de Kanner, aludía a personas que no tenían deterioro ni del lenguaje ni de la cognición. Más adelante, en 1945, aparecen Baron Cohen, Leslie Fried, que establecen la teoría de la mente. Y finalmente, quiero destacar, como no, a Ángel Rivière, con un enfoque integrador y comprensivo del autismo. Sé que no nos gusta mucho esto, pero su clasificación dentro de los manuales diagnósticos también ha tenido un amplio proceso de controversias. Si en el CIE-10
el trastorno autista, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo se incluían en categorías separadas, en el DSM-5 aparece en una misma categoría. Por todo ello, el TEA se podría definir como un trastorno del neurodesarrollo con implicaciones multidimensionales que afecta al 1% de la población, pero no por ello es poco importante, y tiene implicaciones se caracteriza por patrones de conducta, intereses restrictivos y repetitivos y déficits en la interacción y comunicación social. Por supuesto, tener un hijo con autismo puede ser una situación potencialmente traumática. No obstante, existen factores individuales, familiares, sociales y comunitarios que permiten a las familias adaptarse y afrontar exitosamente esta situación. Al conjunto de todos estos factores se le conoce como resiliencia. Por otro lado, en cuanto a la resiliencia, el primer estudio centrado en resiliencia en humanos data del año 1942 y fue desarrollado por Werner y Smith. Desde entonces, el término de resiliencia ha pasado a definirse en términos positivos de competencia y conducta adaptativa, ya no una mera ausencia de psicopatología. Sin embargo, sí que es verdad que dentro de la comunidad científica sigue sin haber un consenso respecto a su definición. En su investigación se pueden establecer 3 etapas. La primera, de los 80 a los 90, enfocada en medir los rasgos de personalidad resiliente. La segunda, de los 90 a los 2000, enfocada en analizar los procesos de adquisición de resiliencia y sus variables de protección, por ejemplo, tener una red de apoyo social óptima, tener una percepción de control, etc., y sus variables de riesgo, como carecer de apoyo social formal e informal, bajo capacidad de control y capacidad de afrontamiento, entre otras. Y finalmente, de los 2000 hasta hoy, enfocada en elaborar instrumentos para su medición. Ahora ya nos metemos en lo que nos interesa. La definición funcional de resiliencia. Entonces, a nivel funcional, la resiliencia se podría definir como un repertorio comportamental adquirido a través de la historia de aprendizaje, en el cual se incluyen estrategias de afrontamiento efectivas ante estímulos discriminativos que resultan aversivos, con la finalidad de obtener reforzadores tanto positivos como negativos. La puesta en marcha, y ya que al poner en marcha estas estrategias de afrontamiento vamos a obtener, los padres van a obtener beneficios, refuerzo positivo, y evitar consecuencias aversivas, refuerzo negativo. Además, la puesta en marcha de estas estrategias de afrontamiento se va a ver favorecida por una serie de variables disposicionales que van a actuar como factores de protección. Por ejemplo, calidad y cohesión de la familia, también salud y bienestar de los padres, apoyo social informal e informal, a nivel comunitario, ayudas del ayuntamiento o del gobierno y, sobre todo, el estigma, entre otras. Para conocer estos factores, lo que hice fue hacer una revisión de estudios en las principales bases de datos empleando una serie de palabras clave. Los criterios de inclusión fueron que se ciñesen a padres de hijos con autismo sin comorbilidad explícita, que no se ciñesen al periodo del COVID, que fuesen revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones bibliográficas y tesis doctorales, y que evidentemente tuvieran libre acceso y estuvieran escritos en español o en inglés. Como criterios de exclusión fueron los contrarios, esto es, pues, que dentro de la muestra cogiesen a otros parientes de la familia o que se ciñesen al periodo del COVID, etc. Partí con 209 artículos y tras cribar por título, resumen, criterios de inclusión y exclusión, etc., me quedé con 18. De los cuales 18 eran investigaciones aplicadas, 4 eran revisiones bibliográficas y 1 era revisión sistemática. Estos. Atrás de ellos, concluí que la resiliencia en padres de hijos con TEA es un constructo complejo, dinámico y variable a lo largo del tiempo, en el cual van a influir varias variables disposicionales que van a actuar como factores de protección.
A nivel individual, pues encontramos la salud y bienestar de los padres, el afrontamiento, entender el autismo y tener estrategias para gestionar las diferentes demandas que implica ser progenitor de un hijo con TEA, y también la percepción de control y autoeficacia. A nivel familiar, la cohesión de la familia, la calidad de la relación familiar y el ajuste y adaptación de la familia al TEA. Y a nivel comunitario, el apoyo social formal e informal y la cultura, el nivel de estigma. Por tanto, las conclusiones. Ante situaciones que resultan aversivas, las personas resilientes pondrán en marcha patrones de comportamiento o de respuesta eficaces. Como la puesta en marcha de estos patrones de respuesta les reporta reforzadores positivos y negativos, terminarán generalizando estos aprendizajes a contextos similares y, por ende, conseguirán aumentar su nivel de calidad de vida. Y por todo ello, los factores explicados anteriormente, la salud y bienestar de los padres, la cohesión de la familia, etc., son variables que nosotros como psicólogos tenemos que tener en consideración a la hora de diseñar intervenciones centradas en incrementar o potenciar las conductas resilientes. Y hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias, Alicia, porque además se ve la cantidad de trabajo que hay detrás de lo que nos has traído hoy aquí. Muchísimas gracias. Pues doy paso a la siguiente ponencia, a cargo de Lucía González, cuyo nombre es Conductas desafiantes y apoyo conductual positivo en adultos con discapacidad intelectual. Bueno. Para empezar, título súper largo. Os voy a hablar de apoyo conductual positivo, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero antes de empezar hablando de ello, bueno, hay dos términos que pueden ser incluso aversivos, ¿no? Como hablábamos para algunas de las personas que están aquí, como pueden ser personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y conductas desafiantes. Entonces voy a dedicar unos minutitos a explicar el por qué elijo estos términos y a qué me refiero cuando hablo de ello. Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, bueno, ¿por qué elijo esta terminología y no otra? Sigo el posicionamiento de plena inclusión que hizo en el 2019, en el que bueno, se debatía mucho entre si usar diversidad funcional, discapacidad intelectual, discapacidad en general, personas con... bueno, finalmente se decidió este término, entre otras cosas porque es el término que eligieron las personas con discapacidad a las que se les preguntó, y por otra parte por un tema de accesibilidad cognitiva. Cuando nosotros hablamos de diversidad funcional, primero que es difícil de decir, y segundo no sabemos muy bien a qué nos referimos, es decir, las personas con más dificultades en capacidades cognitivas o en inteligencia no llegan a comprender ese término. Por lo tanto, este es el término elegido para referirme a las personas con discapacidad intelectual siguiendo estas premisas. En esta parte se incluye también con desarrollo, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay comorbilidad y, por tanto, hay algunas problemáticas que van a coincidir tanto en personas con TEA, como comentaba mi compañera, como con personas con parálisis cerebral u otras necesidades y personas con discapacidad intelectual. Principalmente voy a hablar de personas con discapacidad intelectual. ¿A qué me refiero cuando hablo de esto? Pues a personas que tienen dificultades en capacidades cognitivas, pero sobre todo que tienen dificultades en capacidades adaptativas y que por tanto van a necesitar una serie de apoyos para poder desarrollar su día a día. Y luego aparece el otro término, también controvertido, conductas desafiantes. Cuando hablo de conductas desafiantes, hablo de aquellas conductas que por su intensidad, por su frecuencia o por su mera aparición pueden provocar un daño en la persona, en otras personas o una falta de participación en actividades. Y hablo de conductas desafiantes y no de problemas de conducta, conductas desadaptativas, porque hay un autor, que el nombre lo voy a pronunciar fatal, pero aún así os lo digo, Bo Helson, o parecido, ¿vale? Está en la bibliografía, que nos da la vuelta un poco a esto, a cómo lo estábamos viendo hasta el momento, y pone el foco no tanto en la persona que tiene estas conductas, sino en el entorno y en el sistema de apoyos que hay a su alrededor. Porque si decimos que una persona con discapacidad intelectual necesita apoyo, si la persona
necesita utilizar una conducta desafiante para cubrir sus necesidades o una vida con sentido, esto desafía al sistema de apoyos y a la sociedad que estamos alrededor de esa persona y le impedimos llegar a eso que necesita. Por eso el término conductas desafiantes. Bueno, y al lío. ¿Qué es esto de apoyo conductual positivo? Apoyo conductual positivo se puede definir, por un lado, como una filosofía de trabajo, ¿vale? Porque, como decíamos antes que nada, las personas somos personas. Y las personas tenemos intereses, tenemos necesidades, tenemos metas, tenemos valores, tenemos cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y yo no voy a tener la misma que Alicia o que Javier, ¿vale? Las personas con discapacidad tienen una característica común, que es que tienen discapacidad, pero todo lo demás no tiene por qué ser igual, ¿vale? Entonces es una filosofía de trabajo en la que nos da en la cara todo esto. Vamos a tener en cuenta a la persona, vamos a tener en cuenta lo que es significativo para la persona. Pero además es una intervención multicomponente que, como veremos más adelante, va a desarrollar distintas fases, distintas técnicas, distintas herramientas para poder no solo, ya paso a la siguiente, combatir las conductas desafiantes, sino sobre todo conseguir mejorar la calidad de vida de las personas a las que atendemos. De hecho, está más grande mejorar la calidad de vida porque este es el objetivo principal. El otro viene secundario. Si una persona tiene una vida con sentido, la vida que desea, está haciendo por tener esa vida, no va a necesitar desarrollar conductas desafiantes. Esta es un poco la filosofía. Veo por aquí cabecitas que me asienten y eso me hace sentir muy bien. Gracias. ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, las fases de apoyo conductual positivo? Bueno, la primera realmente es un requisito, no es una fase, pero aún así os la voy a explicar un poquito, que sería tener el proyecto de vida de la persona. La segunda, el análisis funcional de la conducta, si no, no estaría aquí contándolo. Después, las estrategias de intervención, que en este caso además son de prevención. Y por último, un seguimiento. ¿Qué es el proyecto de vida? Pues esto que os contaba, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros valores, tenemos nuestras metas y tenemos nuestro día a día planificado, de hecho, que podamos llegar a esas metas y podamos dirigirnos hacia estos valores. Quien sepa un poquito de aceptación y compromiso ya habrá captado el esquema y todo lo que estoy contando. Pues, como decíamos antes, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo exactamente igual. Tienen sus propios valores y no necesariamente los de su familia, ni los de sus cuidadores, ni los de la residencia en la que viven o la vivienda en la que viven. Tienen sus propios valores y hacia ellos debemos orientar su propio proyecto de vida. La única diferencia, entre comillas, es que aquí ponemos también un foco en los apoyos. Y digo entre comillas porque al final todos en nuestro día a día necesitamos apoyos. Los hay profesionales, los hay comunitarios y los hay personales y familiares. Una vez que tenemos el proyecto de vida de la persona, que como decía es el requisito indispensable para poder trabajar todo lo demás, empezamos ya a ver ese análisis funcional de esas conductas desafiantes. En este análisis funcional, en este caso en apoyo conductual positivo, se hace habitualmente con el VIVAT, que es una entrevista breve también muy entre comillas, en la que es una entrevista grupal que se realiza con toda la red de apoyo de la persona y con la propia persona, y donde se ven cuándo aparece la persona, con quién, en qué contextos y para qué sirve. Y dónde están esos refuerzos, esos consecuentes de esas conductas desafiantes, para así poder cambiarlos con las estrategias de intervención. Las estrategias de intervención se dividen en prevención primaria, que sería ese momento en el que ni está la conducta desafiante ni se la espera, ¿vale? Estamos en la línea base de lo normal, y podemos ir adaptando ambientes, como sería, por ejemplo, bajar el ruido o la luz de un supermercado para que las personas con TEA puedan ir sin molestias, y que la persona realice actividades y aprenda habilidades que sean significativas para ella. Tendríamos después la prevención secundaria, que ahí ya sí que es cuando se la espera. Empezamos a ver los primeros síntomas de esa conducta. Bueno, ahora mismo, pues yo estoy moviendo mucho las manos porque estoy nerviosa, ¿vale? En una persona con dificultades de regulación, ahí nos daría una pistita de que igual tenemos que meter algo de relajación,
salir. No os preocupéis que yo no me voy, que sigo hablando. ¿Vale? Y por último tenemos las estrategias reactivas. Estas son el último recurso. Y estas son cuando la conducta desafiante existe. Javier hablaba de ellas, el evitar el daño, ¿vale? Pero sí que es verdad que desde apoyo conductual positivo aquí se tiene muy en cuenta después hacer el debriefing. Es decir, evitamos el daño, a veces tenemos que contener, a veces tenemos que separar del resto para que no haya un daño, pero después tenemos que trabajar sobre eso para que no haya un trauma. Porque al final estás haciendo una intervención física en muchos casos y eso puede traumatizar y traumatiza mucho. Y por último, de forma periódica se hace el seguimiento. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un plan de apoyo conductual positivo hoy y que nos valga dentro de 10 años. Habremos cambiado nuestras metas, nuestros objetivos, nuestro día a día y habremos cambiado probablemente las conductas que desarrollamos, los aprendizajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se hace de forma habitual. No sé deciros exactamente cuánto tiempo, ¿vale? Pero sí una media podría ser de unos 6 meses, ¿vale? Para que no se nos quede pasado de moda, por decirlo de alguna manera. Puntos clave. El objetivo es mejorar la calidad de vida. La importancia de la función de las conductas. Todas las conductas sirven para algo y están aquí para algo. Y tenemos que saber leer eso que nos comunican. Es una intervención integral, no vale trabajar solo con un cuidador o trabajar solo con la persona, hay que trabajar con todo el entorno. Y es muy importante que está centrada en la persona. No es de la familia, no es del equipo de intervención, es de la persona. Muy, muy rápido, porque creo que ya estoy fuera de tiempo, os dejo un poquito de bibliografía. Por aquí aparece este señor innombrable. Por si alguien quiere buscar algo sobre él, yo soy capaz de decirlo. Vale, bueno, por aquí, como podéis contactar conmigo si queréis saber más sobre ello, también en las copyruchis de después. Y por último, nada, muchísimas gracias, sobre todo a Libertia por haberme dejado participar y a todos por escucharme. Nada, sois unos fenómenos y os estáis ajustando a tiempo de manera impecable. Cero presión, Luis y Vega. Pues doy paso a Luis Ignacio de Amores, que nos va a hablar de atención a la diversidad desde el modelo biomédico. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Me presento, yo soy Luis de Amores, no sé si alguno me conoce o no. Yo soy analista de conducta y orientador educativo y aunque no lo parezca, soy de Sevilla. Muchos me dicen que si soy extranjero, pero no, soy de Sevilla. Hoy voy a hablar de atención a la diversidad desde el modelo biomédico y no es en sentido irónico. Voy a hablar de la atención a la diversidad desde el modelo biomédico. Y ahora intentaré que eso se entienda. Pero bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría dar las gracias a Libertia por el evento que ha generado y sobre todo y en particular a Irene en lo personal, pero sobre todo en lo profesional, por la gran contribución que está haciendo en que el análisis de conducta aplicado llegue a la gente. Y con gente me refiero profesionales, familias, usuarios, personas en general. Esa era la parte de gracias. Y voy a empezar con una pequeña encuesta, ¿vale? Y las personas que estén de acuerdo no tienen que hacer nada, simplemente se quedan como están. Pero las que estén en desacuerdo, por favor, levanten la mano. Leo la frase: el DSM y otras propuestas psicodiagnósticas similares son de escasa o nula utilidad para la psicología. Rara vez ayudan a intervenir. Depende con qué mano es. Vale, bien, mayoritariamente de acuerdo, ¿no? Bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que no toda la psicología es clínica, ¿vale? Y creo que aquí hay un poco de sesgo, porque muchas veces pensamos que en el contexto terapéutico de usuarios adultos, en el sentido de que ellos se pueden permitir, o los terapeutas se pueden permitir prescindir de cierta macrocontingencia, ¿no? En este caso puede ser el uso de los manuales psicodiagnósticos. Pero no todos los usuarios están en ese contexto. Para algunas personas puede ser muy importante
cómo el DSM y otros textos legales se atraviesan su vida. Entonces, en este sentido, es importante que podamos analizar cómo diferentes concepciones psicodiagnósticas, incluso legales, pueden marcar la realidad de las personas. En este caso, por ejemplo, a día de hoy tenemos muchas personas con autodiagnósticos que pueden modificar la forma en la que se relacionan consigo mismas, pero también la comunidad, al aparecer un diagnóstico, puede también modificar los comportamientos que tiene con esa persona. Entonces, ¿podemos prescindir del DSM? Entonces, lanzo esa pregunta. Claro, entonces, la cuestión es cómo podemos usar el DSM para beneficiar a nuestros usuarios, que es lo que quiero un poco llevaros a reflexionar. Porque claro, el DSM tiene unas reglas y tiene unas normas, pero el problema que veo yo a nivel, diría, nacional, con relación a la atención a la diversidad y en especial con la evaluación psicopedagógica, es que hay muchísimo cherry picking. Y el cherry picking quiere decir que se toma la parte por el todo. Hay muchísimos informes de evaluación psicopedagógica que no guardan toda la rigurosidad que debería tener. Y eso va más allá del DSM. Va también en algunos textos legales, componentes éticos, etcétera, etcétera. Y aquí quiero lanzar una reflexión. Y es, ¿cuáles son las consecuencias de que en educación hagamos mal nuestro trabajo? ¿Quién las sufre? Claro, al final se genera una situación de despotismo educativo. Todo por los niños, pero sin los niños. Entonces, eso es una situación que es muy grave y que a mí me ha dado mucho a pensar y que se relaciona un poco con lo que ha dicho Miriam antes, de que tenemos que estar un poco moldeándonos, ¿no?, en esa práctica diaria para buscar soluciones, pero que también guarda relación con lo que ha dicho Javier. Lo que pasa es que yo soy un poco más pesimista, por así decirlo, y no espero que llegue ese punto en el que los analistas de conducta podamos intervenir como un todo, que es lo que decía Javier, sino que intento adaptarme a las condiciones materiales que tengo para sacar el mayor provecho posible para buscar lo que es la atención a la diversidad, que ahora veremos lo que es. Bueno, antes de entrar en el término de atención a la diversidad, que es un concepto que se ve mucho en educación y quizás aquí, por ser más de clínica, por así decirlo, se entiende menos o estamos menos familiarizados. Pero está muy ligado también a lo que sería algunos artículos del Código Deontológico y también, para mí, tiene mucha importancia este artículo de la Ley del Menor. ¿De acuerdo? Porque era lo que decía antes. Muy pocas personas se plantean cuál es el interés superior del menor cuando se van a hacer determinados informes, determinadas intervenciones. Y creo que este artículo sí está dentro, de manera implícita, del concepto de atención a la diversidad. Lo que pasa es que muchas veces no se respeta. Entonces, la atención a la diversidad, por ir muy rápido, porque esto es un concepto súper largo, es muy simple de entender. Es un tándem. Tengo una necesidad educativa y tengo que dar unas respuestas educativas, no hay más. Entonces, de este esquema se deduce que, dada una necesidad, hay una respuesta educativa. Por ejemplo, tengo un peque que le está costando adquirir la lectura. Pues vamos a llevar a cabo un programa de aumento de la precisión y la fluidez en la lectura, ¿sí? Pero el planteamiento que se deduce a día de hoy es, hay una necesidad, hay que evaluar y etiquetar. ¿De acuerdo? Este sería un poco el modus operandi que tenemos en educación. Pero claro, esto respeta lo que hemos visto antes, esto respeta los componentes éticos de nuestra profesión, respeta la ley del menor, el interés superior del menor, y lo que es más importante, como ahora veremos, cuando llegan esas etiquetas, se respeta el concepto de atención a la diversidad. ¿Cuántos informes no aparecen como una delimitación del problema que tiene sin ningún tipo de orientación? ¿Qué atención a la diversidad estamos haciendo? Y lo que es peor, ¿cómo están fundamentados esos informes? ¿De acuerdo? Pues entonces, la herramienta que yo quiero un poco trasladaros hoy, si mis nervios me lo permiten, es ¿qué hacemos cuando llega un informe? ¿Cómo podemos meterle mano a un informe? Porque claro, aquí no sé si alguno ha recibido alguna vez un informe, pero ¿cómo se desmonta? ¿Cómo sabemos si está bien hecho, si no está bien hecho? ¿Cómo podemos decirle a una familia, oye, esto no está bien? ¿De acuerdo? Entonces, esto se hace muy simple, siendo más papistas que el Papa.
muchos informes de evaluación psicopedagógica no hacen alusión a cosas que deberían estar sí o sí. Es que los propios compañeros que trabajan desde el modelo biomédico no respetan sus normas. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es exponer que cuando queremos realmente atender a la diversidad, una de las herramientas que podemos usar son las propias reglas del modelo biomédico. Por ejemplo, en los casos de TDAH y dislexia hay un montón de criterios, al menos 6 de cabeza, y uno de ellos es que tiene que haber resistencia a la intervención eficaz durante 6 meses. Nunca lo veréis en un informe. Entonces, si ese criterio no está, ¿cómo podemos concluir que hay ese trastorno, por así decirlo, o dislexia, o lo que queráis? ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un análisis exhaustivo de un informe, podemos llegar a decir a una familia o un usuario que eso no está sustentado. Ojo, no estamos diciendo que no lo tenga, estamos diciendo que no está demostrado. Los informes de evaluación psicopedagógica deben tener 3 componentes como mínimo: los criterios, los datos y las conclusiones. Eso siempre debe estar. Y es más, debe estar, por un lado, en qué manual psicodiagnóstico te apoya y en qué leyes comunitarias te apoya. Y tienen que estar todos esos criterios. Si no, no puedo decir que ese trastorno está presente. Claro, esto es lo que decía que la reflexión que generaba, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de hacer mal nuestro trabajo? Si está todo montado para reforzar nuestras creencias y para evitar ciertos costes de respuesta, y las consecuencias no las sufro yo, sino las sufre el peque, ¿aquí quién le mete mano a esto? ¿No? Pues entonces, una de las formas que está funcionando bien para coger y llevar este enfoque a atender la diversidad, que no es más volver a ese tándem que hemos dicho que es una necesidad, una respuesta educativa, es analizar esos informes. Y si no están bien, ahí tenemos una oportunidad. Esa oportunidad, en una entrevista de evolución, la podemos hacer con un moldeamiento verbal, ¿vale? Esto le va a gustar a Javier, a ver si lo hago bien, y ahora me da feedback. Una de las cosas que nos cuesta mucho a los analistas de conducta es comprender que no todos pueden ser analistas de conducta, ¿vale? Y no tenemos que aspirar a eso. Tenemos que ser astutos y tratar de modificar el comportamiento de nuestros usuarios para llevarlos a los escenarios que nos interesan. Entonces, yo una de las cosas que estoy haciendo, porque me está resultando útil, es tirar un poquito de la teoría de los marcos relacionales cuando hago devolución de informes. Y es una tontería, pero funciona, al menos a mí. Utilizamos un marco de coordinación. Sabemos que las familias tienen un esquema conceptual, unas creencias que han desarrollado durante toda su vida y que están inmersas en toda la sociedad. Vamos a utilizarlas. Yo no voy a convencer a una familia de que las etiquetas diagnósticas no existen. Voy a usarlos. Entonces, cuando nosotros cogemos un informe y se lo devolvemos a la familia, lo que tenemos que hacer es, fulanita, fulanito, esto es como lo de los médicos. Tienen unos criterios y si no están todos no podemos hacer un tratamiento. Porque si llevamos a cabo un tratamiento inadecuado, podemos causar un gran perjuicio. Pues esto es igual. No están todos estos criterios, por lo tanto no podemos llevar a cabo una intervención para esta etiqueta. Ahora bien, y lo que podemos hacer es volvemos a ese tándem, a esa respuesta educativa y necesidad educativa. Fíjate, podemos llevar a cabo un programa de lectura, que es lo que dice aquí. Es decir, si durante 6 meses estamos interviniendo de manera eficaz, podemos saber si el peque tiene esa etiqueta o no tiene esa etiqueta. Al final es como hacer un plot twist de toda la situación y desde el propio modelo biomédico jugar con esas reglas que son tan rígidas pero que nadie respeta para conseguir que al final nuestro pequeño sea el beneficiario de eso que necesita, que es una respuesta educativa. ¿Vale? No sé si se ha entendido, pero bueno, lo he intentado. Así que nada, el planteamiento sería ese. Y lo último ya simplemente sería eso. Debería haber muchas manos levantadas, porque no podemos ser arrogantes, tenemos que ser astutos y nunca deberíamos dejar de utilizar herramientas a priori. Una herramienta LSM cojonuda, porque te da unos criterios, si no están, toma por culo. ¿Vale? Muchas gracias, Luis.
Pues damos paso a la última ponencia de Vega Pérez Chirinos, que se llama ¿Por qué hay personas altamente sensibles? Un abordaje funcional de los pseudodiagnósticos psicológicos. No me hagáis spoiler. Si estuvisteis aquí el año pasado, esto no es un déjà vu, estaba yo también. Sabéis que dije que no quería abrir melones y que se me dio de pena, así que dije, pues este año no voy a hacer amigos, a ver si me daba igual. Vengo a tratar un tema que es delicado, pero me han hecho mucho trabajo sucio, así que estoy muy contenta. Me gustaría empezar, como vimos en ediciones anteriores de las JAFA, por la ponencia de Irene del año pasado, ¿no? Cuando hablaba de hacer un abordaje ético de las demandas que nos vienen a consulta, ¿no? Y me gustaría hacer una extensión de esa idea y pasar de la ética a la política. Y con esto quiero decir, centrarnos específicamente en lo que hay en una consulta de relaciones de poder. Camiseta, ¿no? La salud mental es política, nos encanta esto, pero luego no lo llevamos a lo micro, nos lo dejamos solo en lo macro, ¿no? A la hora de preguntarle a la persona qué es lo que le ha pasado, hacemos un análisis funcional estupendo, pero desde unos esquemas muy rígidos y muy descontextualizados, ¿no? Lo que decíamos antes de, pues desde este modelo biomédico, ¿no? Hay otras formas de abordarlo que tienen que ver, por ejemplo, el marco de poder, amenaza y significado, marco PAS, no confundir con personas PAS, tiene que ver con qué es lo que a la persona le ha pasado desde esta perspectiva de cómo actúa el poder en tu vida, ¿no? Esto quiere decir entender que el sufrimiento que lleva una persona a una consulta tiene que ver con un desequilibrio de poder y que ese desequilibrio de poder se vive como amenazante, un poco la diferencia entre un evento estresante y un evento traumático, ¿no? Y en la medida en que yo a esa amenaza le doy un sentido u otro, voy a desplegar diferentes respuestas, ¿no? Esto no está tan lejos del análisis funcional, pero sí que le da mucho hincapié a este concepto, ¿no? El poder y la amenaza. Y desde aquí lo que se entiende como psicología positiva, ¿no? Estas fortalezas se entienden como recursos de poder. ¿En qué medida yo puedo reequilibrar ese desequilibrio? Y todo esto se integra desde una exploración que ya no es categorial, sino más bien narrativa. Entonces, todo esto está muy bien, pero ahora me viene una persona y me dice, mira, es que estoy aquí porque he descubierto que soy una persona altamente sensible. ¿Y yo qué es lo que hago? Digo, qué bien, otro autodiagnóstico, una persona que pasa demasiado tiempo en Internet, no como yo, que me dijeron que abría y cerraba Twitter todos los días, hola, Marimar, que tiene demasiada necesidad de identificarse porque, claro, es que tiene mucho afán de protagonismo y solamente con tal de sentirse especial está patologizando su normalidad, ¿no? Vamos a empezar por aquí, a ver si respiro hondo y puedo leerlo despacio. Posicionamientos generalizadores, como que las etiquetas son malas porque solo encasillan, infravaloran la importancia de la representación y de la sanación colectiva. Para muchas de nosotras, saber que lo que hemos vivido tiene un nombre, el significado, ha sido como ver de pronto que encajan todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Algo que estabas convencida de que solo te había pasado a ti, deja de ser una experiencia individual, ya no es una amenaza, es un desequilibrio de poder. Y pasa a ser la historia de todas. Desaparece por fin parte de la culpa, la frustración y el machaque, que es lo que ha traído a esa persona en consulta. O no, porque esto no habla de autodiagnósticos. Esto está sacado del libro de Resistencia bisexual, de Lisa Cole, y bueno, pues es un poco trampa, porque por lo que sea, entendemos muy bien la importancia de formar parte de un colectivo como el LGTBIQA, pero no entendemos muy bien por qué alguien se siente cómoda autoidentificándose como persona altamente sensible. ¿Qué está pasando aquí? He cogido en concreto lo de las personas altamente sensibles porque tiene más ramificaciones, ¿vale? Pero hay un componente que tiene que ver con el tema del diagnóstico que han presentado bien los compañeros, ¿no? Que es la carga que tienen las palabras. Es que no es, digamos, sano etiquetarse como enfermo, decimos, ¿no? Desde nuestra posición de psicólogo. Bueno, enfermo le has llamado tú, yo solamente me estaba llamando autista. Ojo, ¿quién está dando la carga ahí? Y no digo que no haya violencia en los procesos de psiquiatrización, que por supuesto que lo hay. Pero es que a lo mejor lo que hay que hacer es parar esa violencia desde los diferentes contextos en los que estamos trabajando, ¿no? Pues esta forma de resistencia que nos estaba planteando Luis súper bien, dejar de ser coercitivos y condescendientes, ¿no? La intervención de Lucía me parece perfecta en ese sentido, y permitir que esa etiqueta que nosotros hemos cargado negativamente a través del ejercicio violento sistemático,
puede resignificarse, igual que se ha resignificado la palabra maricón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que a lo mejor esta persona me quería decir y yo no estaba escuchando porque estaba pensando en mi propio estigma que yo llevo a la consulta? Anda, pues resulta que las cosas que a mí me pasan, las dificultades que yo tengo, al final una persona tiene un sufrimiento psíquico derivado de una dificultad de adaptarse al contexto, ¿no? Lo que hablamos, una necesidad, una respuesta. Una discapacidad que es pues, la dificultad de ejecutar mi proyecto de vida en el entorno en el que estoy, ¿no? Es la sociedad la que me discapacita al no darme esos apoyos, ¿no? Con muchos de los sufrimientos psíquicos que no entendemos como parte de una experiencia humana diversa, pasa esto, que la única forma de que mi entorno entienda que yo no soy una dramática, sino que soy más sensible que ella, es que a mí me pongan una etiqueta de TLP. Es que si yo vengo de un entorno invalidante y cuando yo por fin encuentro una forma de describir que lo que a mí me pasa no es una cosa que yo me esté inventando y no es una cosa que me pase solo a mí, sino que es algo que comparto con otra gente y que tiene que ver pues, con que estamos en ese 1% del autismo, que no es, luego resulta que no es un 1%, porque la historia del término, lo que nos falta por saber, lo que nos falta por avanzar, ¿no? Es que si yo no reconozco que la gente procesa sensorialmente de manera diferente, procesa cognitivamente de manera diferente, se relaciona socialmente de manera diferente, yo estoy intentando normalizar y eso es lo que hacemos en terapia y eso es lo que es violento, experiencias que son diversas. Lo que están queriendo decir a lo mejor simplemente es, si hay otra gente como yo, ¿me podrá ayudar? ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad LGTBIQA, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo que nosotros oímos y lo que nosotros asumimos tiene mucho que ver con esta inseguridad que planteaba Javier, esta dificultad de movernos en los entornos híbridos, este saber cuánto de circo tiene lo que hacemos, ¿no? Es que eso no tiene evidencia, decimos, cuando en realidad la mayoría de los que estamos aquí, por lo menos los que conozco, yo generalizo desde quienes conozco, ¿vale? Sabemos cuantísima falta de metodología consistente hay detrás de la evidencia científica con la que trabajamos. Sabemos lo débiles que son los constructos con los que nos movemos. Y aún así, cuando nos piden que levantemos las manos, es como, es que no sé, porque es que sí, pero depende, no sabemos, ¿no? Y lo que sí que hacemos es desplegar una profecía autocumplida de, claro, es que tú lo que dices es esto para no tener que cambiar. Que tú no quieras cambiar a mí me hace prescindible, porque yo lo que hago es apoyar procesos de cambio. Es que, claro, es que así no puedo establecer una alianza terapéutica. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues lo dicho, ¿no? Sabiendo que todo esto lo hacemos nosotros mismos, nosotros también generamos profecía autocumplida. Cuando le diagnosticamos a alguien un trastorno de la personalidad, le estamos diciendo que no se va a curar, cosa que es mentira, ¿no? Pues a lo mejor lo que hay son un poquito de respuestas encubiertas que estamos convirtiendo en un debate intelectual cuando son emocionales, ¿no? Puede ser que estemos sintiendo que se nos está faltando el respeto, puede ser que nos estemos sintiendo frustrados por todo lo que nos falta por conocer, que si lo único que yo puedo tener para saber que estoy haciendo las cosas bien con una persona es que me apoyo en procedimientos consolidados y estándares y reconozco que están construidos a partir de ideas que no son muy sólidas, que la fiabilidad, bueno, eso a mí me genera inseguridad, me genera incertidumbre. A lo mejor lo que pasa es que yo estoy respondiendo desde ahí. Es que no, es que científicamente eso no existe, es que claro, yo estoy intentando defender mi disciplina, es que esto es corporativismo, esto no es necesariamente real, ¿no? Es que hay mucha gente hablando sin tener ni idea. A lo mejor lo que me molesta es la de siempre, ¿no? La cantidad de gente que no es psicóloga y hace mucho más dinero con la psicología que los psicólogos, ¿no? No, es que yo no trabajo así. Bueno, pues ese es tu problema, no el mío. Mándame con alguien que sí trabaje así, por favor. Y sobre todo eso, ¿no? Pues es que claro, es que si no quieres cambiar, ¿para qué has venido? Pues para que tú me ayudes a hacer que mi contexto cambie, que es una cosa que no tenemos ningún problema en hacer, entre comillas, en contextos, por ejemplo, de maltrato, ¿no? Sabemos que el problema no es de la persona que viene a consulta, sabemos que muchas veces el problema está en su contexto y yo lo que ayudo es a cambiar tu contexto. ¿Puede ser que lo que tengamos que hacer sea eso y no sea lo que estamos haciendo? Claro, si yo anticipo todo esto y doy todo este tipo de respuestas, ¿qué contingencias es más probable que me encuentre? Justo las que estoy prediciendo, que se rompa la alianza. ¿Cómo voy a tener yo alianza con una persona que la primera vez que yo siento que ha accedido a un recurso de poder me dice que es mentira y que me lo estoy inventando y que no tiene evidencia y que un montón de cosas que no me importan y que me hacen daño? Ahí estamos convirtiendo una identidad que no era de resistencia en una que va a serlo. Claro que me parapeto, perdóname, ahora sí que no quiero cambiar, ¿no?
es que va a haber interferencias en el tratamiento porque la comunidad de iguales te va a proponer cosas que en realidad, bueno, esto también lo hace tu familia, ¿no? O sea, el meme este del el asfalto, el hormigón y el gatito, pues no. Bueno, pues si no sabes trabajar con interferencias en el tratamiento, mal vamos, ¿no? ¿Qué pasa si le damos una vuelta a cómo conducimos todas esas respuestas en consulta? ¿Qué pasa si le preguntamos a la persona qué es lo que ha cambiado desde que se denomina así? O sea, ¿por qué ese evento ha sido significativo? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cómo describirías tú, en tus propias palabras, esa etiqueta? ¿Es que esto es un efecto Forer? Bueno, compruébalo, ¿no? ¿Qué pruebas tiene esa persona de que realmente sí tiene que ver con eso? ¿Qué tiene en común con el resto de personas? Y estas me parecen fundamentales, ¿no? ¿Qué cosas son más fáciles para ti desde aquí? Porque eso es lo que la etiqueta le ha dado que nosotros no estábamos sabiendo darle. ¿Y qué necesitas para que ser así te resulte más sencillo, ¿no? Ese apoyo conductual positivo, no es como es que tiene conductas desafiantes, no sé, a lo mejor es que estás siendo violento, no sé, ¿no? ¿Qué contingencias podemos encontrar desde este tipo de respuestas? Una mayor proactividad en el proceso de cambio. Es que a lo mejor el rechazo al cambio no tiene que ver con el cambio en sí, sino con que el cambio sea impuesto de una forma poco respetuosa de cara al proyecto de vida de la persona, a sus valores, ¿no? Contamos con una persona que ha llegado hasta ahí después de un esfuerzo ímprobo para desarrollar conductas alternativas y dar una respuesta, darle un significado a lo que está haciendo. Bueno, pues vamos a usarlo, ¿no? Para realmente apalancar ese proceso de cambio. Vamos a apalancar ese proceso de cambio en esa comunidad de iguales, en vez de verla como una interferencia, ¿no? Uno de los principales pilares del bienestar psicológico es la red de iguales. Bueno, pues la está creando. Pues eso, a lo mejor es que nos sentimos chiquititos, no sé. El acceso a testimonios similares, ¿no? Nos encanta la ciencia cuántica con sus valores P porque nos sentimos seguros. Bueno, siento comunicaros que también se hace ciencia desde metodologías cualitativas que tienen que ver con esta interpretación de las historias de vida y con este acceso a nuevos conceptos y nuevos significados que dan lugar a hipótesis diferentes, que se supone que es nuestra herramienta de trabajo. Yo puedo entender este autodiagnóstico como una primera entrevista que me está ahorrando muchas exploraciones disposicionales, que no tiene por qué ser menos fiable que cualquier otra autopresentación que haga esa persona de sí misma, que me permite a mí elaborar hipótesis. Yo no voy a tratar igual una conducta desafiante si la entiendo como un sistema de apoyo coercitivo, que si la entiendo como una sobrecarga sensorial, que si la entiendo como una respuesta ante un divorcio, ¿no? Bueno, es que no me lo creo, vale, desarrolla estrategias de contraste, pero lo que no podemos hacer es decir que todo este sistema biomédico es violento con la persona y empezar por ejercer el primer paso de la violencia, que es negar su experiencia, que es la violencia epistémica que termina justificando todas las demás, ¿no? Y esto era todo. Muchas gracias, Vega. La verdad es que se huele aquí tensioncita. Yo ya anticipo mesa redonda para JAFA 2024, ya veremos, pero aquí hay melones abiertos. Bueno, pues tenemos tiempo para preguntas para cualquiera de los... Vicky dice 4 y Vicky es la que manda, así que lo que diga Vicky. 5, una por cada uno, ¿vale? Bueno, lo que vaya surgiendo, que a lo mejor hay varias para el mismo, en fin. Vamos a dejarlo fluir un poco. Sí, hola. Bien. Mi nombre es Enrique y tengo una pregunta abierta para los demás, quien quiera contestarme. Y es, ¿creéis que es el Máster General Sanitario el que está dividiendo las diferentes profesiones de la psicología? Vaya melón. Sí, siguiente pregunta. Si quieres. Lo pasamos para allá, ¿vale? Ok, vale. Yo creo que más que el máster odiado por todos, creo que esto viene desde mucho antes y en la hiperespecialización en algo, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar de mi libro, ya que me he puesto a hablar. Todo el tema de apoyo conductual positivo
solo tienes 2 oportunidades de aprenderlo. Currando en una entidad o con personas con discapacidad en la que te encuentres problemas de conductas desafiantes, o siendo una familia que las sufre normalmente en silencio hasta el día que no puedes más, o se te notan las marcas o sufres por tu vida o por la vida de tu familiar con discapacidad. Entonces, nos hemos hiperespecializado tanto que es imposible llegar a todo. Entonces, a mí me parece un planteamiento genial el que decía Javier de utilizar el análisis de conducta, el análisis funcional, como una herramienta que nos puede servir a todos, que puede darnos una continuidad, a pesar de que luego nos hiperespecialicemos, porque es lo que nos manda un poco la vida, ¿no? Pero creo que no es una sola causa, sino 1.000.000, y que al final eso, tienes que ser el crack en una cosa, y para eso, lo decía muy bien Miriam en su ponencia, tienes que elegir y tienes que prescindir de otras cosas, no puedes darle a todo. Yo también diría que al final el MPGS solo es una cristalización del sistema productivo. La idea de la intervención que se mueve generalmente desde la clínica es la intervención individual, etcétera, y eso no es aleatorio. Entonces, no es que el MPGS como tal sea un mal a abolir, sino que pues es una problemática mayor y que va con cómo la psicología se constituye como ciencia y en las diferentes áreas de conocimiento e intervención. Pues eso. Más preguntas. Pues yo por aquí, más que una pregunta, es una propuesta, ¿vale? Se ha hablado por aquí de los derechos de los menores y demás. Yo trabajo en protección de menores y, bueno, la pregunta es ¿qué hay desde el análisis de conducta ahí y cuándo va a entrar ahí? Porque de protección de menores es una secta de sistémica, traumas, cerebros de colores que se tienen que unir mediante MDR, dándose así golpecitos y demás movidas paranormales. O sea, es todo, es todo eso. Entonces, mi propuesta es, por favor, venderle cursos a las instituciones públicas, que se gastan ingentes cantidades de dinero en, pues eso, en darse golpecitos, cerebros de colores y demás. A mí no me miréis, estoy moderando. Es una propuesta para todos. Bueno, atentos a mañana, solo puedo decir eso, porque a lo mejor hay alguna idea por ahí. Y en otro orden de cosas, yo creo que mucha gente, porque junto con Javier, creo que, y Enrique quizá, no conozco mucha más gente que hable de orientación educativa, análisis de conducta, y no hay recursos específicos, es decir, no vais a encontrar paper que ponga análisis de conducta y orientación educativa. Entonces, la idea es al contrario, formaos en análisis de conducta, sed buenos analistas de conducta, lo mejor que podáis, pedid supervisiones y, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar del modelo Star Wars. O sea, imaginaos que sois un Padawan, buscaos un maestro y para adelante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, define bien cuáles son tus necesidades y trata de yo lo que he hecho un poco con la ponencia es intentar jugar con aquellas cosas que son impepinables. Es decir, coger las herramientas que tengo y decir, esta no me la puedes echar para atrás. Entonces, si no puedo cambiar el sistema como proponía Javier, pues me uno a mi enemigo y trato de ser más papista que el Papa para ponértelo difícil. Ponértelo difícil porque mi objetivo último es ayudar al usuario, ¿no? Entonces, la lógica un poco es esa. No sé si respondo a tu pregunta, pero... A ver, si no lo digo, reviento. Muy interesantes todas las preguntas que estáis haciendo, pero hasta ahora todas las preguntas las han hecho hombres. Entonces, venga, bien, claro. Es una pregunta para Lucía, porque me ha llamado la atención que en cuanto a apoyo conductual positivo se utilizara el debriefing como última fase para prevenir como una traumatización a través de como estas contenciones y demás, y era una pregunta como genuina de cara a, tenía entendido que, por ejemplo, en población general, y ya no tanto en prevención, sino en diagnóstico de TEP y demás, el debriefing se solía desaconsejar. Entonces, tú, o sea, porque al final acababa provocando, de hecho, retraumatización y era como iatrogenia pura. Entonces, tú en esta población y de forma preventiva, ¿lo ves útil, no lo ves útil? ¿Consideras que sí que hay cierto riesgo, que no?
A ver, el riesgo realmente está, pero sí que hay un punto que yo veo muy positivo, que es el tener en cuenta a la persona. ¿Qué es lo que ocurría? Una de las cosas contra las que lucha apoyo conductual positivo es contra las contenciones, sujeciones de todo tipo, farmacológicas, psicológicas y las más visibles, que pueden ser las físicas o mecánicas. Entonces, esto lo que supone el cambio es de poner a la persona delante y plantear con ella qué te puso nerviosa y cómo podríamos mejorarlo la próxima vez. O sea, antes de que llegues ahí, ¿cómo podríamos encontrar el punto intermedio? De hecho, como anécdota, como ejemplo, yo trabajé con una persona que en su momento tenía muchísimas conductas desafiantes, el que en un momento determinado nosotros desde fuera veíamos que se frotaba mucho las manos, que le cambia la mirada totalmente, pero él también se notaba que empezaba a sudar. Entonces yo le dije, cuando tú notes que empiezas a sudar y te empieza esa rabia por dentro, da un golpe en la mesa y lárgate. Vete a otro sitio, descansa, cuando yo pueda salgo, hablamos, me cuentas. El tener, aunque no sea el debriefing en sí, sino el tener ese en cuenta a la persona y que ella pueda decidir, pueda hablar y pueda dar su punto de vista, al final es una gran mejora en esta población en la que se ha hecho por norma, realmente. Vale, gracias. Por aquí delante, Mario. Hola, muchas gracias a todos. Mi pregunta va para Vega. Me ha parecido muy interesante lo que has traído. Y mi pregunta es, más allá de un nivel micro, de un abordaje en sesión, ¿cómo consideras que la psicología como ciencia ha de responder a las etiquetas, la proliferación de etiquetas? Y también yo creo que la crítica que también se puede hacer es que muchas veces etiquetas le damos un valor explicativo y no descriptivo. Es que el problema es que no puedo hablar de esto en menos de 4 horas y media, yo creo. O sea, quiero decir... Pues nada, pues mesa redonda para 2024 que he oído por ahí. Es que tenemos un problema que no es exclusivo de la psicología, que tiene que ver con qué es lo que entendemos como científico y qué es lo que no, que es anterior a la psicología. Pues lo que digo, esa preferencia por los métodos cuantitativos, esa consideración de que la atención a lo diverso nos resta objetividad, esa idea de que se puede ser objetivo, que precisamente como psicólogos deberíamos ser conscientes de que tenemos un montón de sesgos que interfieren en cómo, ¿no? Y sin embargo, estamos aquí a tope con la cientificidad de la práctica. Yo ahí veo una contradicción y veo una laguna, ¿no? Creo que también hay que hablar de las condiciones de producción de la ciencia, ¿no? No he intervenido en lo del MPGS y lo he intentado y me iba a portar bien, pero al final, ¿en qué condiciones económicas se hace ciencia y en qué condiciones económicas se hace psicología? Porque ahí tenemos un problema de base también que tiene que ver con la dificultad que tenemos desde unas posiciones sociales privilegiadas para comprender que gran parte del sufrimiento psíquico tiene que ver con la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues... es que hay muchísimo que rascar aquí como para decirte, no, mira, la solución es esta, pues ojalá la tuviese, la habría traído, ¿no? Mucho más potente que hacer preguntas, pero es que no, soy mucho más de preguntas que de respuestas, lo siento un montón.